Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de física. El día de hoy entraremos a recordar lo que es la ley de Hooke. Para esto tenemos que ver lo que es la deformación de un material y qué tipos de deformación existe. En la mayoría de los materiales, la deformación que experimentan cuando se les aplica un pequeño esfuerzo, en este caso hace referencia a una fuerza, depende de la tensión de los enlaces químicos dentro de ellos. La rigidez del material está directamente relacionada con la estructura química de este y de los tipos de enlaces químicos que presentes. En este caso vemos una prensa la cual está sometiendo a un esfuerzo por parte a un material. En este caso, este material va a tener un cierto módulo de rigidez hasta llegar a un punto de deformarse. De la misma manera vemos en esta segunda imagen una varilla la cual está siendo sometida a un tipo de torsión. Al momento que se le aplique a esta de torsión en ambos lados, la tendencia que va a tener la varilla es a deformarse. Dicho esto, nos damos cuenta que todo material al ser sometido a un esfuerzo se va a deformar siempre y cuando qué tan fuerte sea la magnitud de este esfuerzo que se le aplica y también de la estructura química del material. Habrán materiales demasiado blandos y habrán materiales demasiado rígidos. Todo depende a los enlaces y a la estructura química que el material presenta. Básicamente existen dos tipos de deformación que puede tener un material. En este caso tenemos la deformación elástica y también tenemos la deformación plástica. En el caso de la deformación elástica ocurre cuando se quita el esfuerzo y el material regresa a la forma que tenía originalmente. La deformación es reversible y no es permanente. ¿Qué relacionamos con una deformación reversible? Una deformación que es momentánea. Esa deformación va a durar el tiempo que se le aplique el esfuerzo. En este caso, por ejemplo, los resortes o muelles son ejemplos o tienen una deformación elástica cuando se le aplica un esfuerzo. Si nosotros agarramos un resorte y lo estiramos, el resorte o muelle se va a deformar. Sin embargo, si dejamos de estirarlo, dejamos de aplicar esa fuerza, en este caso el resorte va a volver a su estado normal. De la misma manera si comprimimos el resorte. Lo mismo pasa con una liga. Si estiramos la liga, al momento de soltarla, el material mismo de la liga provoca que vuelva a su estado normal. Cuando el objeto que es deformado tiene la tendencia de volver a su estado normal, decimos que tiene una deformación elástica. Esta deformación es reversible puesto que no va a ser permanente. Por otro lado tenemos la deformación plástica. En esta ocasión es todo lo contrario. Cuando nosotros deformamos el material ya no va a poder volver a su estado normal o al estado que tenía antes. Esto ocurre cuando se aplica un esfuerzo tan grande a este material que al retirar, en este caso la fuerza o la tensión que se le está aplicando, no regresa a su forma anterior. Hay una deformación permanente e irreversible. Tomar en cuenta que al ser irreversible quiere decir que el material ya no va a volver a su estado normal. Tenemos de ejemplo un papel aluminio, al momento de arrugarlo, ese no va a volver a su estado normal. Llamamos límite elástico del material al valor mínimo de esfuerzo necesario para producir una deformación plástica. ¿A qué nos referimos con esto? El valor mínimo que va a necesitar dicho material para, en este caso, producir este tipo de deformación plástica es lo que se conoce como límite elástico. Recordemos que un límite hace referencia, en este caso, a una frontera. Y cuando el material está sometido a un valor de tensión o un esfuerzo, va a llegar un punto en el que llega a esa frontera o llega a ese límite elástico en donde ese material, al momento que se comienza a deformar desde ese punto en adelante, esa deformación va a ser irreversible. De esta manera podemos entrar directamente a lo que es la ley de Hooke o la fuerza del resorte. Tomar en cuenta que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique. Y aquí tenemos lo que conocemos como la ley de Hooke. La fuerza es igual a menos el valor de una constante que viene siendo la constante elástica del resorte o del muelle
multiplicada por la deformación. En este caso, en la parte inferior podemos apreciar qué significa cada una de estas variables. F va a ser la fuerza que se le aplica a un muelle, y como vemos en la imagen tenemos un muelle en estado natural, en estado normal, sin elongación, sin estiramiento, y al momento que se le aplica una fuerza, en este caso expresada como un vector hacia la derecha de color rojo, este muelle se comienza a estirar, tomando en cuenta que este muelle va a tener un cierto alargamiento, una cierta deformación, y ese valor de deformación viene siendo lo que conocemos delta X, que al final es lo mismo que posición final menos posición inicial. Es por eso que aquí nos colocan, en este caso, X menos X sub 0. K es lo que conocemos como constante elástica del muelle o constante de rigidez del resorte. ¿A qué hace referencia el valor de la constante? ¿Qué tan rígido puede ser ese resorte? Y ese valor depende del fabricante del mismo. Como nosotros podemos apreciar en este caso en nuestra pantalla, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un resorte, en este caso en estado normal, y aplicamos sobre él una fuerza proporcionada, en este caso por este objeto, esta caja, este cubo, como se lo quiera llamar, el peso mismo que va a tener ese objeto va a provocar que el resorte tenga una deformación, y esa deformación dependerá del peso, en este caso del objeto, recordando que el peso es una fuerza. Lógicamente sabemos que el resorte va a tener una longitud inicial y una vez que es estirado va a tener una longitud final. Si nosotros realizamos la siguiente operación, longitud final menos longitud inicial, vamos a tener justamente el espacio geométrico que tenemos aquí, que viene siendo la variación de su longitud. Y variación de su longitud, en este caso delta L, es lo mismo que decir longitud final menos la longitud inicial. Si a nosotros, a toda esta longitud, la cual viene siendo la longitud final, nosotros le restamos la longitud inicial, nos quedará únicamente la variación en su longitud. Y la variación en su longitud es lo que conocemos como longitud final menos longitud inicial, que dentro de la fórmula nos expresan con delta X, posición final menos posición inicial. Eso vendría a ser la introducción de lo que conocemos como la ley de Hooke.